la iglesia primitiva se mantenía en ese tiempo y se debe mantener hoy. Las bases no pueden cambiar, hermano. El fundamento es el mismo. El fundamento fue dado por Cristo y los apóstoles, y la iglesia debe permanecer, debe mantenerse firme, como dice el verso de Hechos 2:42. Primero, ¿en qué? En la enseñanza de qué? De los apóstoles. Esos son los escritos del Nuevo Testamento. Segundo, en la comunión. ¿De qué estamos hablando? La hermandad, la coinonía, el amor de los hermanos unos por los otros. Tenemos que mantenernos en esto hasta que Cristo venga. Número 3, el texto menciona en el partimiento del pan. ¿Qué es eso? La Santa Comunión, la Santa Cena, que hago anuncio desde ahora. El domingo que viene, con la ayuda de Dios, tendremos Santa Cena a las 10 de la mañana. Cuarto, no solamente la iglesia se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión con los hermanos, en el partimiento del pan, sino que dice el 4, ¿en qué? Y en la oración. Tenemos que seguir enfatizando esto y tenemos que enfatizarlo. Tenemos oración, hermanos, los miércoles y jueves. Un grupito de hermanas, esas son mis predilectas en un sentido, porque son las que están sosteniendo en oración la iglesia. No es que venga aquí y no puede orar. Si usted no puede, hágalo en su casa. No importa dónde lo haga, pero si usted puede, el anuncio ya se lo estoy haciendo en la predicación. Los miércoles y jueves a las 11 de la mañana hay un grupo de hermanas aquí. De 11 a 1 orando. Por supuesto lo puede hacer en su casa si no es posible, pero ellos se mantenían en la oración. Este es ahí menciona 4 propósitos por los cuales la iglesia existe. Y yo voy a enfatizar esto, que como pastor estoy comprometido en mantenerme firme en esas enseñanzas de los apóstoles que se encuentran en el Nuevo Testamento. Yo sé que va a haber un poquito de roce con ustedes, a lo que se van acostumbrando a estas cosas, pero mi deber es permanecer firme, y ustedes como iglesia, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Ese es el deber de todo pastor y de toda la iglesia. Y de ahí no podemos ir. El día que me salga de eso, me regañan y me sacan de aquí. Por favor, me hacen un favor y le hacen un favor a usted. Porque entonces estaremos evadiendo los fundamentos para irnos a buscar otras cosas, que es muy popular hoy día moverse a otras cosas. Seguimos. Eso fue como un paréntesis. Vean en el verso 6, Pablo continúa dando la lista. Dice, bueno, miren, testigo, Pedro. Pedro vio a Jesús primero. Segundo, ¿quién más? Pues presentó ¿cuál fue el otro? Los 11 discípulos. Y ahora, dice el verso 6, el apóstol Pablo continúa y dice, más tarde lo vieron más de ¿cuántos? ¿5 personas? 500. Ay, Dios mío, cada vez que yo leo eso, quedo en shock. ¿Cómo es que la gente es tan incrédula? 500 personas de sus seguidores, a la vez, no 500 así, a la vez. Dice, la mayoría de ellos, cual todavía viven y están vivos. 20 años pasaron cuando Jesús ya había resucitado. 20 años, dicen los conocedores, y todavía 20 años después todavía había testigos oculares vivos, lo cual cualquiera podía ir, mira, cuéntame, ¿es verdad que tú viste a Cristo? 500 de ellos, sí. Podía hacer 500 visitas a estas personas y todas le iban a decir que sí, yo vi a Cristo, yo estuve allí y estuvimos todos juntos. Estaba fulano, mengano, sutano y todos los 500 testigos oculares, hermano. Esto es evidencia contundente de que Cristo resucitó. ¿Y saben qué? Repito otra vez, ¿saben por qué nosotros celebramos los servicios los domingos? Porque Cristo resucitó un domingo. Y la iglesia siguió esta tradición, y el hecho fundamental por el cual vinimos los domingos es adorar a ¿quién?
al Cristo resucitado. Por eso el cántico que estamos cantando, celebrar a Cristo, celebrar. Usted debe estar. Oye, ahí en esa parte tenemos que ser pentecostales, ¿verdad, Nicole? Celebrar, porque no estamos cantando una canción vacía, estamos hablando de una realidad, hermanos, en la historia, que lo atestigua gente. Los incrédulos no pueden lidiar con este asunto, porque hay evidencia contundente. La pueden negar, pero son necios porque está la evidencia ahí. Seguimos. 500. Dice Pablo, dice que todavía viven, aún algunos ya, aunque algunos ya están muertos. Fíjense que esta evidencia es inmensa de la resurrección. 500 personas al mismo tiempo, en la misma hora, en el mismo lugar, vieron vivo a Jesús. 500 personas, y aún más de 20 años más tarde aconteció esto. Estos 500 se le denomina, algunos teólogos le llaman como, es una manera de cantidad. O sea, aquí tenemos el aspecto de cantidad, donde podemos atestiguar esto por un sinnúmero de testigos en cuanto a número, que es irrefutable. Pablo pasa, vamos a seguir en el verso 7, después de estos 500, Pablo dice que Jesús se le apareció a Jacobo. La versión Reina Valera usa el nombre Jacobo, pero Jacobo se refiere a Santiago. Y Santiago era el medio hermano de Jesucristo, el que escribió el libro de Santiago que tenemos en la Biblia. Dice el verso, Pablo, que luego lo vio Santiago. Y Santiago aquí se refiere al hermanastro del mismo Jesús, el que escribió el libro de Santiago, como ya mencioné. Él llegó a ser un dirigente principal de la iglesia de Jerusalén. Así como Pedro, Santiago, el hermanastro de Jesús, llegó a ser el líder. Ellos eran incrédulos. La familia de Jesús, los hermanastros de Jesús, no lo consideraban Mesías, no lo consideraban nada. Es un loco, ese hermano mío es de los locos. Usted sabe que en la familia siempre hay uno que le falta una tuerca o no sé, anda mal. Pues para ellos Jesús era uno de ellos. ¿Qué pasa? Vamos a seguir. Ahora, Jacobo o Santiago que era un escéptico, al igual que sus hermanos. Juan 7:5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Eso está en Juan 7:5. Pero ¿cómo es que si no creían, luego se hacen líder principal de la iglesia y escribe el libro de Santiago? La respuesta, la misma de Pedro, la misma de los apóstoles. Porque el hermanastro de Jesús vio a su hermano, resucitado. Y ya no era solamente su hermanastro. Él entendió que él era el Cristo de la gloria. Entonces, un escéptico de la familia que conoció a Cristo toda su vida, cuando vio al resucitado, dice, él es más que un hermano. Es el Hijo de Dios. Y por eso es que él de escéptico pasó a ser creyente y líder de un concilio, hermanos. Esa es una evidencia contundente. 1 de Corintios concluye 15:7, dice, y después lo vieron todos los apóstoles. ¿Qué pasó luego? Jesús se le apareció repetidas veces a los apóstoles. Jesús, luego que resucitó, anduvo por allí unos 40 días, apareciéndosele a diferentes personas, y en particular a los discípulos se le apareció como unas 3 veces. En esos 40 días Jesús tuvo tiempo de aparecerle nuevamente, como dice el verso al final, el verso 7. Después lo vieron todos los apóstoles durante esos 40 días. Solamente el primer día que Jesús resucitó, el primer día se apareció como 5 veces a diferentes personas. Seguimos con el relato. Pablo, luego que menciona entonces a los 500, menciona a Santiago, el hermanastro, que era escéptico, pero se dejó de ser escéptico porque vio al Cristo resucitado.
y cambió su vida, fue transformada, pasa entonces a él mismo. Este me encanta. Y quizá en algún momento tendremos que ir particularmente a ver cómo Pablo fue que se convirtió. El verso 8, síganme en la Biblia, 1 Corintios 8. El mismo apóstol Pablo es un testimonio de la resurrección de Cristo. Él dice, Pablo testificando en el verso 8, por último, como si hubieras nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y lo de Pablo es algo particular y peculiar porque Pablo vio al Cristo resucitado después que había muerto, resucitado y había ascendido al cielo. Esto es algo espectacular y especial. Dice, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios. Porque Pablo, ¿qué era, hermano? Pablo era un criminal. Era conocedor de la ley. Era un religioso. Una persona muy conocedora. Sabía 4 idiomas. Intelectual. Sabía la ley mejor. Escuchen. Sabía la ley mejor que los discípulos. Y los discípulos andaron 3 años con Cristo, pero Pablo sabía más que ellos. Porque Pablo dedicó toda su juventud a conocer el Torá, el Pentateuco, la ley de Dios. ¿Qué pasa? Conocía la letra, pero no conocía el Espíritu ni conocía a Cristo. Hay una diferencia inmensa. Dice Pablo, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Pablo se lamenta de que no pudo conocerlo antes de lo que hizo. Dice el verso 16, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Esto se refiere a la gracia de Dios, su favor especial. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Este cuarto testimonio presentado por Pablo era especial. No se trataba de un testigo de calidad. Se trataba de un testigo de calidad. ¿Por qué? Mientras los 500 era un testimonio de cantidad, porque eran 500, en el caso de Pablo era un testimonio de calidad, porque era uno, y se le apareció Cristo después que había ascendido al cielo, que fue una revelación especial. Recuerden que Pablo era un incrédulo. Antes no se llamaba Pablo, sino le conocían como Saulo de Tarso. Él era un incrédulo, él era muy violento, él estaba lleno de ira y lleno de odio, y él perseguía a los creyentes. Le dije la semana pasada que, haciendo un paralelo con hoy, Pablo sería lo que hoy entendemos y conocemos como ISIS. Los que odian a los cristianos allá, ¿no? Los que matan y cortan la cabeza de los cristianos, Pablo era eso. ¿Y cómo es posible que Dios escoja a un ISIS como Pablo, un criminal violento, se le presente, se le revele y lo escoja para ser un canal de bendición? Fue un canal tan grande de bendición que el Nuevo Testamento que ustedes tienen en su mano fue Pablo que lo escribió. Porque Dios se le reveló. El Cristo resucitado cambió la vida de un criminal, hermano. ¿Lo podrá hacer hoy? Por supuesto. Lo está haciendo todo el tiempo. Muchos que se denominan ateos dejan de ser ateos al indagar lo que es la resurrección de Cristo.
Yo le mencioné en tiempo atrás de que Josh McDowell, está otro que se llama Franklin, y hay uno que se llama Lee Strobel, que era un abogado, y estas personas que le estoy hablando son personas estudiosas. Y comenzaron a estudiar sobre la resurrección de Cristo para tratar de debunk, ¿cómo se dice eso en español? De echar a tierra esta estupidez que predican los evangélicos de que Cristo resucitó. ¿Sabe qué les pasó a todos ellos? Al estar indagando en eso, que ahora son escritores cristianos que escriben a favor de la resurrección, porque se dieron cuenta que no pueden refutar la evidencia contundente de Jesucristo, que resucitó, y hay evidencia que puesta en un jurado, puesta en frente de un juez, el veredicto tiene que ser, como escribió el libro George McDowell, evidencias que demandan un veredicto. Sí, Cristo ha resucitado. Pablo, un ser incrédulo, un ser violento, lleno de odio hacia los cristianos, cuando se le apareció Cristo, su vida fue cambiada y transformada. Este es uno de los problemas grandes que se encuentran los escépticos cuando estudian la